Buenas noches, Dios los bendiga. Me da gusto ver caras sonrientes. A ver, Fernando, pon la muestra, por favor. Dios los bendiga a todos. Cuando los veo sonrientes, de acá de este lado baja el nerviosismo, ¿no? Cuando los veo serios, se pone más tenso el asunto. Dios los bendiga a todos, buenas noches. Gracias a Dios que nos permitió reunirnos el día de hoy para alabar a Dios y para escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo, espero que de bendición. La palabra de Dios transforma vidas, ¿verdad? La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar, y pues es lo que vamos a tratar el día de hoy, de la palabra de Dios precisamente, y que Dios haga conforme a su voluntad en el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Me acompañan por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. ¿Me acompañan a una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos tu palabra, Señor, en tus manos, pidiéndote, Señor, como un ruego, que tu palabra, Señor, se quede guardada en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, la atesoremos como que tú nos la estás hablando, Señor, y que traiga un efecto en nuestra vida, Señor, que nuestra vida sea edificada, sea cambiada, Señor, sea moldeada por ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en esta hora, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, regresando a lo que acabamos de leer, y es un saludo del apóstol Pedro hacia un grupo de personas en específico, pero que a la vez no era un grupo que estaba concentrado en algún lugar. Era un grupo que había sido esparcido, que había sido expatriado y que estaba disperso. Ese grupo no era judío, mayormente eran personas que habían escuchado el Evangelio, que habían escuchado acerca de Jesucristo, que habían creído, pero por causa de eso habían sido expatriados, no vivían en el exilio. Estas personas habían sido dispersas. El apóstol Pedro en ese entonces estaba preso en Roma, y él desde Roma mandaba esta carta a todas las personas que estaban, a todos los creyentes que estaban desde Roma hasta las tierras que ahorita son de Israel, o sea, toda la parte norte del mar Mediterráneo, las islas y toda esa región, hasta llegar a lo que hoy es Israel. Y bueno, eran varias naciones, eran varias poblaciones, era mucha gente a la que estaba dirigida esta carta. En ese entonces las personas estaban huyendo de su lugar de origen por haber creído la palabra de Dios, pero aún ahí la palabra de Dios los alcanzaba y les enviaba
mensajes que los deberían de llevar a una vida práctica en el Evangelio. Estas personas estaban en el Ponto, en Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Si buscamos en los mapas, pues ahí lo van a ver. No tengo aquí algo para proyectar el mapa, pero es toda esa región desde Roma hasta la parte norte de lo que hoy es la tierra de Israel. Bueno, como les digo, esas personas eran expatriados y gentiles. Esos gentiles pues eran gente común y corriente que había creído, probablemente así como nosotros. Levanten la mano, ¿quién es judío aquí? No hay ni un judío. Yo pensé que iba a levantar la mano Efraín, pero dijo que no, siempre se iba a rascar. Pero bueno, son personas que creyeron así como nosotros, y era necesario seguir enviando doctrinas, seguir enviando palabra de Dios a las personas, y sobre todo ánimo, porque ánimo, y ahorita lo vamos a leer más adelante, porque había que mantenerse en la fe aún en situaciones difíciles. Ahorita aquí en la congregación, ¿alguien ha pasado por una situación difícil? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Entonces la invitación o el mensaje de esta carta es que aún en esas situaciones difíciles debemos de mantenernos en la fe, no debemos desviarnos. Y dice el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros y cada una de esas personas en aquel entonces fuimos escogidos, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Sabes, ese momento cuando llegó la palabra de Dios a nuestra vida significaba que Dios nos estaba escogiendo. Probablemente nos resistimos, probablemente no queríamos, pero Dios ya nos había escogido y ya estaba actuando su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Quién es el que trae conocimiento, el que trae convencimiento de pecado, convencimiento de la palabra de Dios, convencimiento de la salvación? Pues ya sabemos que no, todo eso no viene por obras, viene por fe, y esa fe no prospera, no avanza, sino es por medio de el Espíritu de Dios. Y dice aquí: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces sepamos cada uno de los que estamos aquí, de los que van llegando, Alejandro, que fuimos escogidos por Dios. No viniste corriendo porque tenías muchas ganas de llegar, porque Dios te trajo hasta este momento. Y con un propósito muy especial: para obedecer. El Señor nos llama a todos los que estamos aquí hoy, a las personas que en algún momento van a escuchar o van a leer esta palabra, nos llama a la obediencia. No es simplemente para escuchar acerca de doctrina o para escuchar alguna manera de vivir, sino nos llama para que obedezcamos, nos llama a la obediencia. ¿A cuánto les gusta obedecer? Como decía papá cuando estábamos chicos: hijo, ven, ahorita, ahí voy. Y hasta que se aparecía el papá enfrente de nosotros, y ahora sí a correr, ¿no? El Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a la obediencia. En esta carta era dirigida a ese grupo de personas que estaban dispersas, a que se mantuvieran en obediencia. Si tú fuiste elegido por Dios, si Dios te llamó, si Dios te escogió, y si tú aceptaste ese llamado, tú escuchaste y aceptaste, bueno, ese llamado fue para obediencia.
Y aquí hay algo muy importante para obedecer. ¿Y qué más dice? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabes? El uso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el uso de la sangre desde el Antiguo Testamento, ¿para qué se usaba? ¿Recuerdan ustedes para qué se usaba? Para limpiar los pecados, se usaba para ofrecer ofrenda también, se usaba para, en los tiempos previos a la Pascua, en el día de la Pascua, ¿para qué? Para marcar las ventanas, los dinteles de las ventanas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no entrara a ese hogar. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad, para traer a nosotros libertad, para traer a nosotros santificación, para limpiarnos de toda impureza. Entonces, fuimos escogidos para obedecer y para tener una protección especial. ¿Se imaginan esa época cuando se instituyó la Pascua? Cuando iba a pasar el ángel de la muerte. Si no hubieran obedecido los israelitas en ese entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubieran muerto, ¿verdad? Hubiera pasado el ángel de la muerte y hubiera herido a toda la familia. Y el Señor nos está dando una protección especial, nos está llamando a obedecerlo y para ser rociados, para tener esa protección contra todas las acechanzas del enemigo. Por eso más adelante vamos a ver que hay situaciones en la vida que son difíciles, pero que si nos mantenemos en la fe, pues vamos a salir adelante de un momento a otro. Gracia y paz os sean multiplicadas. Me gustaría que consideráramos mucho esto, que hemos sido llamados para obediencia y para ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con esa sangre preciosa con la que fuimos comprados, también tenemos una protección especial. Tenemos una protección contra el maligno, y no es que nosotros nos vayamos a bañar de sangre o que vayamos a hacer un sacrificio o un ritual para bañarnos en sangre. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Ya fuimos nosotros rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él sí hizo ese sacrificio, Él sí pagó el precio, y lo que queda de nosotros es ahora obedecer. Lo que queda ahora de parte de nosotros es vivir conforme a lo que vamos aprendiendo de Él. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor, en nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Señor, la situación que se esté viviendo en Mazatlán, Padre Santo, la situación por la cual vehículos de auxilio, Padre Santo, van apresurados a atender una emergencia, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que todo esté controlado por ti, Señor, que tú hagas la obra, Señor, que bendigas a esas personas que prestan sus servicios, Señor, para ayudar al prójimo, Padre Santo. Líbralos de acechanzas del enemigo, Señor, y que cada acción que ellos hagan, Padre Santo, sea para honrarte, Señor, para preservar la vida de las personas, Señor, ya sea en un rescate, Señor, ya sea en un accidente, en la situación a la que ellos fueron llamados, Padre. Los bendecimos, los ponemos en tus manos y te pedimos por las personas que en este momento estén en una situación difícil, Padre Santo. Te rogamos que tu palabra en algún momento llegue a sus vidas y que ellos puedan ser salvos también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Continuando con la palabra de Dios,
El versículo 3 nos habla de la gran misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si nos hizo renacer a nosotros, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero con nuestro Señor Jesucristo tenemos una nueva vida, tenemos una nueva esperanza. Y dice que fuimos resucitados, renacimos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos de aquí son herederos que ya cobraron una herencia? Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor nos da como herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Es una herencia preciosa. Probablemente cuando escuchamos de herencia nos remitimos a cuestiones económicas, a cuestiones de recursos materiales, etcétera. Pero el Señor nos llama y nos da una herencia que no se echa a perder. El dinero y las cosas materiales en algún momento se acaban, o en algún momento se destruyen, en algún momento dejan de servir para lo que fueron adquiridas. Y esa herencia que nos da el Señor al mismo tiempo es limpia completamente. Lo que nos da el Señor en la salvación, en esa vida que vamos a tener con Él para una eternidad, es una herencia que no es algo completamente limpio, no está contaminado y es inmarcesible. ¿Sabes? Lo que el Señor nos da no se echa a perder, no se marchita, se mantiene fresca y vivo. No es algo temporal. Cuando una persona deja de vivir, pues el cuerpo mortal se echa a perder y deja de ser. Pero en la presencia de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa herencia que no nos va a permitir que nos echemos a perder viviendo delante de Él. Ese es un regalo especial que el Señor nos da. Esta palabra inmarcesible significa que no se puede marchitar, que no pierde su frescura y que no demerece con el tiempo, no decae con el tiempo. Así es la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y dice que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo para una eternidad, pues vamos a tener toda esta promesa de parte de Él. Es algo que vamos a ver, que no va a estar corrupta, no va a estar contaminada y no se va a marchitar, va a permanecer para siempre. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y sabes que desde el momento en que Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos llamó y que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Dios, el Señor nos guarda. Y eso de guardar no es otra cosa que el Señor nos está cuidando, nos está vigilando. Esta palabra de guardar es una palabra que se usaba en los términos militares y tenía que ver con vigilante, tenía que ver con centinela, tenía que ver con alguien que estaba cuidando algo valioso que no podía descuidarse. Entonces nuestro Señor está guardándonos en su poder, nos está cuidando, pero no nos está cuidando nada más para ver qué hacemos, sino que nos está cuidando para Él, nos está protegiendo. ¿Sabes por qué necesitamos esa protección?
porque llegan los tiempos resbaladizos cuando llueve o llovizna y nos podemos caer. Porque llegan los tiempos donde hay mucha iluminación y nuestros ojos se pueden vislumbrar con esa iluminación que hay, que nos ofrece el mundo. Y ahí es cuando el Señor nos está guardando de todo mal. Él tiene un celo tan grande por cada uno de nosotros que está siempre al pendiente. Cuando te ha pasado que estás a punto de hacer algo mal y que llegan a tu cabeza infinidad de pensamientos y terminas haciendo lo correcto, no es porque tuviste mucha sabiduría o muy buena cordura. El Señor te dio la dirección y te dio el rumbo que tomar en ese momento. Y ahí es donde se ve el cuidado de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros. No es algo que nosotros traigamos por naturaleza, es algo que el Señor nos da una intuición o nos da una manera de pensar o de ver las cosas diferentes, y dejamos de hacer lo que queremos hacer a veces, ¿no? Lo que ya maquinamos en la cabeza, y el Señor nos dice ahí, eso no. Y luego me acuerdo que no debo de robar porque así dicen los mandamientos, ¿no? Luego me acuerdo que no debo mentir porque así dicen los mandamientos. Y luego me acuerdo de todo lo que el Señor dice que no haga, pero no porque tenga muy buena memoria, sino porque el Señor en ese momento me está instruyendo y me está dando una guía. Es esa vigilancia, esa guarda que el Señor hace de cada uno de nosotros. Pero esa guarda la tenemos mediante la fe, mediante creer en Él. Cuando nosotros creemos en Él, el Señor se hace cargo de nuestra vida, el Señor se hace cargo de lo que estamos viviendo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por fe, por ese cuidado que tiene el Señor, vamos a alcanzar esa salvación que el Señor nos ha prometido, nos ha dado, nos ha comprado. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quién no se alegra de la salvación? Si nos ponemos a pensar, híjole, ¿cómo me hubiera ido si yo no acepto a mi Señor Jesucristo? Si Él no hubiera pagado por mí, y si yo tuviera que pagar el precio, no me hubiera alcanzado la vida para pagar. Y nos alegramos, dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabes? Parte de vivir dependiendo de la mano de Dios, parte de vivir en fe, es saber que cuando hay aflicción, que cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, pues no es para que salgamos corriendo, no es para apartarnos, sino al contrario, es para mantenernos más en la fe, saber que Dios va a tener control de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando, y que finalmente Él va a hacer su voluntad. Pase lo que pase en nuestra vida, vamos a estar sujetos a lo que Él va a hacer con nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa, pero dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo primero que nos dice, no nos advierte, que nos dice que pase lo que pase, si estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener paz. ¿Sale? A veces las situaciones las sentimos que son más paz de lo que me está dando de la vida, cómo me está tratando, ¿verdad? Pero sabes que el Señor nos promete que vamos a tener paz en Él.
esa paz que es parte del fruto del Espíritu Santo, que es parte de Él. Dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos se han mordido las uñas? Porque ya no hayamos qué hacer con todos nuestros problemas, ¿verdad? Ya no hayamos. ¿Y cómo Juan Esteban, ya no, por favor? Ya no. Hay que confiar, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuántas cosas pasan? ¿Cuántas situaciones vivimos? Y si preguntamos a cada uno de nosotros, va a haber muchas maneras en que hemos batallado, pero debemos de confiar. Todas esas cosas pasarán. El Señor ya venció y venció con todas esas situaciones difíciles. Estamos preparados para una eternidad con Él. No nos debemos de descuidar, no debemos de dejar la fe por querer resolver nuestra vida. No debemos de dejar la fe, no debemos de dejar de obedecer, porque si recordamos al inicio de la carta, fuimos llamados para obedecer, ¿verdad? Para obedecer la palabra de Dios. Entonces, independientemente de lo que estemos viviendo, pues debemos de seguir creyendo, debemos de seguir, de permanecer en la fe. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos de la fe, nos alegramos de la salvación que viene de parte de nuestro Señor, pero es probable que pasemos por diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo la vamos a pasar? No sé, pero debemos de seguir tomados de la mano de Dios. Debemos de seguir tomados de la mano de Dios para que sometida a prueba vuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el versículo 8 dice, nuevamente hace referencia a la fe. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos ya vieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué le amamos? Por fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes qué? No, por el momento no lo vemos, pero nos alegramos en Él, con un gozo muy, muy, muy especial. Y en esta ocasión me llevó a estar consultando el diccionario, porque vienen muchas palabras domingueras, ¿verdad? Inefable es un adjetivo que se usa para describir algo tan increíble, hermoso, extraño o intenso que no se puede explicar ni decir con palabras. ¿Sabes? El creer en nuestro Señor Jesucristo nos produce ese gozo que no podemos explicar, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabes? Si nosotros nos mantenemos en la fe, si nosotros estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, estamos creyendo en esa salvación que trae el creer en Él, el creer el sacrificio que hizo por nosotros. Ahorita que Juan Esteban nos invitó a leer
en la primera carta de Timoteo, estaba leyendo en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice el versículo 3: porque esto es bueno y agradable de Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El principal motivo de nuestro Señor Jesucristo de entregar su vida es salvación para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios está en repetidas ocasiones hablándonos de salvación, hablándonos de fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si ponemos un poquito de atención en todo lo que acabamos de leer, o en las partes que acabamos de leer, pues estamos hablando de salvación, estamos hablando de fe. Básicamente estamos hablando de cuestiones de doctrina y de cosas que debemos de hacer o debemos de creer delante de Dios. Pero después de esto vienen las cosas prácticas. Toda esa doctrina, si no lo traemos a la práctica, si no lo traemos a vivirlo día con día, pues no va a ser algo que no va a traer cambio a nuestra manera de ser. La salvación la tenemos ganada por fe. No necesitamos hacer nada. Pero ahora esa fe también debemos de traerla a una vida práctica. Iba a brincarme al capítulo 2, pero esta parte del versículo 3 en adelante nos habla acerca de ser sobrios, nos habla de ser hijos obedientes. Dice en el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y esto ya es un cambio en nuestra vida, esto ya es vivir de manera diferente. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes qué? Si nuestro Señor Jesucristo es santo, nosotros también tenemos ese llamado a la santificación y a vivir en santidad. Ahora, ya después de la doctrina, viene algo a que cambie nuestra vida a algo muy diferente. Dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Sabes, ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar una manera de vivir muy diferente a la que teníamos. ¿Y cómo la vamos a aprender? Pues tenemos que buscarla aquí en la palabra. ¿Cómo quiere Dios que yo viva esta vida que estoy viviendo? Primero que nada, en fe, creyendo completamente en Él, y por consecuencia siendo una persona diferente, viviendo en santidad. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es vivir en santidad? Es difícil. Nosotros solos no podemos vivir en santidad, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo de Él, siendo su imitador, pues entonces vamos a ir paso a paso avanzando, haciendo lo que Él nos está enseñando. Ahora sí, en el capítulo 2
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos dice que dejemos de hacer las cosas que hacíamos antes, las cosas que no estaban bien. En alguna parte de la Biblia nos habla que nos despojemos del viejo hombre, ¿no? Y esa parte no se me olvida, que cuando una vez Alejandro nos las explicó muy claramente, ¿no? Cómo llegaba él para presentarse delante de su esposa y delante de sus hijos, y primero iba y se bañaba, se quitaba la ropa llena de grasa se sacaba todas las tuercas que traía en las bolsas y las dejaba por allá, y ahora sí, ya después de eso venía y se presentaba delante de su esposa, se presentaba delante de sus hijos. Así debemos de presentarnos nosotros delante del Señor, delante de lo que más queremos, desechando pues toda malicia, quitándonos todo lo sucio. Dice que desechemos toda la malicia. ¿La malicia qué es? Todo lo que pensamos mal, todo lo que queremos hacer con alevosía, con ventaja, buscando el mal de otra persona, o el mal, o hacer las cosas mal, aparentando que las cosas son buenas. El mundo te dice malíciala, queriéndote decir que te portes bien, pero la palabra de Dios nos dice que desechemos toda malicia, nos dice completamente todo lo contrario. O sea, nos dice todo lo que esté apegado al mal, deséchalo. ¿Y qué es todo lo que está apegado al mal? Cuando lo vayas a hacer, el Señor te lo va a revelar. Ahorita podemos hacer una lista interminable, pero eso es lo que yo veo. Pero tú, en su momento, vas a experimentar lo que no debes de hacer. El Señor te va a redarguir, y entonces es cuando tiene que venir esa obediencia a la que fuimos llamados. Debemos pues desechar toda malicia, todo engaño. ¿Cuántas veces engañamos nosotros? ¿Dónde engañamos? Si somos vendedores, ¿cómo engañamos? No, hombre, yo te estoy dando lo más barato, yo te estoy dando lo mejor, yo te estoy dando, es más, te voy a dar pilón. Pero sabes que es un engaño, porque a lo mejor lo que te está vendiendo no es lo bueno. Y si yo soy el comprador, ¿cómo puedo engañar al que me está vendiendo? No, sí te voy a pagar, mira, te voy a dar un abono y al ratito vengo a traerte lo demás. O infinidad, bueno, a la hora de que estén haciendo la transacción, se van a dar cuenta de qué tanto el comprador puede engañar. Pero esos son ejemplos. En la vida hay muchas maneras de engañar, pero dice la palabra de Dios que dejemos, por un lado, que desechemos, ni siquiera que lo guardemos, que lo desechemos a la basura. Lo que desechamos es basura, ¿no? Entonces esto es basura. La hipocresía, desechando la hipocresía. ¿Cuántas veces por quedar bien con alguien pues accedemos, o tenemos una platiquita y deseando que ya se vaya esa persona? Y ándale pues, que te vaya bien, que te vaya bien, que Dios te bendiga, y ya vete. Pero no lo quieres atender, no quieres platicar con esa persona, no quieres saber, es más, no quieres reírte ni siquiera con esa persona, pero estás aparentando que sí lo haces. Todas esas apariencias, pues dice el Señor que las deseches, que debemos de ser sinceros, de buen corazón. Es más, ni siquiera te dice que le seas lo que llama el mundo buena gente, nos dice que ames a tu prójimo, ¿sale? Que ames a Dios, pero también que ames a tu prójimo. Entonces, toda la hipocresía, una cara sonriente por un momento y una cara enojada por otro lado, pues eso no, dice el Señor que lo desechemos. Las envidias, ¿han sabido de eso?
Yo creo que en esta congregación no sucede, y las personas que estamos aquí no somos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Y cuando alguien recibe lo que yo quería para mí, le damos gracias a Dios porque la bendición le llegó a esa persona, ¿verdad? Aquí no hay nada de envidia. Entonces, si hubiera envidia, es algo que debemos de dejar, que desechemos la envidia y todas las detracciones. Estuve buscando también esta palabra en el diccionario porque está media rara, y las detracciones podría tomarlo yo como decir algo y después echarme para atrás, ¿verdad? Pero realmente es una palabra que tiene que ver con los contadores, y tiene que ver con retener parte de un pago, retener recursos que yo debo de invertir, o que yo debo de pagar, o que yo debo de gastar, y de alguna manera decir, ¿sabes qué? Ahorita no, retengo esa parte. Esa es una detracción. Entonces, todas esas cosas debemos de dejarlas. Y dice la palabra de Dios qué sí hacer. Aquí nos acaba de decir qué no debemos de hacer, ahora nos dice qué sí debemos de hacer. Y dice el versículo 2: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo vamos a crecer para salvación? A través de la palabra de Dios, deseando todas las cosas espirituales. Así como los bebés necesitan alimentarse de su madre, así también nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, y debe ser un deseo en nuestro corazón. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí reunidos, porque tienen ese deseo en su corazón. No venir a cumplir con las personas, no venir a cumplir con a ver quién vino, sino porque queremos escuchar la palabra de Dios, queremos leer la Biblia, queremos escuchar la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y finalmente, todo esto de fe va a traer una identidad para nosotros. Y en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que no se nos olvide esta parte: pueblo adquirido, fuimos comprados por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta identidad nos la da nuestro Señor Jesucristo, no sin antes mencionarnos que fuimos comprados por Él, pero somos parte de esa nación que le pertenece, de esa nación escogida. Y esa nación santa no es la nación que vamos a poner en un cuadro con una veladora. Somos la nación que el Señor escogió, y nos escogió. ¿Para qué dice aquí que nos escogió? Para anunciar sus virtudes, para hablar la palabra de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ir y anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una tarea, tenemos una misión, tenemos que ir y predicar el Evangelio, tenemos que compartirle a las personas, tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que ser personas escogidas, saber que somos personas escogidas por Él para vivir una vida distinta. ¿Recuerdan que fuimos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos esa protección, que Él nos guarda, que Él nos cuida, lo tenemos. Y ahora, por consecuencia, nosotros debemos de vivir diferente. En esta
en este parte de la carta, pues nos habla de la salvación en repetidas ocasiones. Nos habla de fe, de creer. Nos habla de que tenemos una identidad y también de que debemos de tener una manera de vivir especial. La primera parte de la carta es mucha doctrina y que probablemente algún especialista, algún maestro de la doctrina nos pueda ilustrar mayormente en la doctrina. Pero esa doctrina, si la entendemos, si la comprendemos, nos debe llevar a la práctica. Practiquemos lo que aprendemos de la palabra de Dios, practiquemos lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos da a entender. No nos preocupemos por lo que no entendamos, pero si el Señor nos hizo entender algo el día de hoy, bueno, eso vamos a practicarlo, vamos a vivirlo. ¿Me acompañan en una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos gracias, Señor, porque nos has permitido leer tu palabra, Señor. Nos has recordado, Padre Santo, que fuimos comprados por ti, Señor, que fuimos rescatados por ti, que tú derramaste tu sangre, Señor, pagaste el precio por cada uno de nosotros, Señor, y que tú sigues cuidándonos día a día, Padre Santo. Enséñanos, Padre Santo, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, a ser personas de buen testimonio, a ser personas, Señor, que te amamos y amamos al prójimo, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Señor, que nos avives, Señor, que vivifiques tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, que nos lleves a aprender de ti, Señor, practicando, Señor, que te anunciemos, Señor, de todo lo maravilloso que eres, Padre Santo, que digamos todas tus virtudes, Señor, que prediquemos tu palabra, que compartamos de ti, Señor, de lo que nos has enseñado, Padre Santo, que tú nos has rescatado de las tinieblas, Señor, y nos has puesto en un lugar, Señor, de luz, y una luz admirable, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que los lleves con bien a sus hogares, Padre Santo, y que en nombre de Cristo Jesús, Señor, tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre. Amén.